Buenos días, soy la profesora Silvana Iriarte de la materia Biología del curso de primer año. Y en este video vamos a desarrollar el tema célula procariota. Nosotros ya estuvimos viendo en clases los tipos celulares, la célula procariota y la célula eucariota. Pero en este video vamos a desarrollar específicamente las características de la célula procariota y vamos a resaltar cuáles son esas características que la diferencian de la célula eucariota. En primer lugar vamos a observar esta imagen, que nos está presentando una cadena de cocos. Esta cadena de cocos son las bacterias denominadas Streptococcus pyogenes, que últimamente han sido noticia en los medios de comunicación porque por los daños que causa en el organismo humano se ha cobrado la vida de algunas personas en nuestro país y lamentablemente la mayoría de ellos fueron niños. ¿Qué podemos observar con esta imagen? Vemos que son varios cocos que forman una cadena, pero como nosotros sabemos, las bacterias y las arquibacterias son seres vivos unicelulares, o sea que están formados por una sola célula, entonces cada uno de estos cocos es una célula. Es una célula de tipo celular procariota. Entonces, tenemos que conocer cómo es por dentro, o sea, cómo está constituida esta célula. Como ya dijimos, los seres vivos que pertenecen al reino Arquibacterias también presentan célula procariota y el resto de los reinos, entonces reino vegetal, reino animal, reino fungi y reino protistas, presentan célula eucariota. Si bien algunos son unicelulares también, como por ejemplo los del reino protista, el resto son organismos o seres vivos pluricelulares. Entonces recordemos los tipos de células, célula procariota y célula eucariota. A su vez, la célula eucariota presenta dos tipos celulares que se diferencian, que son célula animal y célula vegetal. Si nosotros observamos el modelo de célula procariota, podemos identificar las características que presenta y también vamos a resaltar, por supuesto, las características que las diferencias de la célula eucariota. Entonces, por ejemplo, la presencia de la membrana plasmática, como toda célula, presenta la membrana plasmática, cuya característica es de permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esto? Que permite la entrada de las sustancias que la célula necesita para las funciones vitales. Y por supuesto también permite la salida de las sustancias que la célula tiene que eliminar. En el interior del citoplasma, en el interior de la célula, se encuentra el citoplasma en donde están insertas las estructuras. Como por ejemplo el ADN. El ADN es el material genético. Como vemos en esta célula, el ADN está libre en el citoplasma. ¿Pero por qué? O sea, acá nos tenemos que detener porque es una característica principal que la diferencia de la célula eucariota. Como vemos, no existe una estructura o una membrana que rodea al ADN o al material genético. Porque en esta célula no existen los organelos encerrados por membrana, o sea, no hay una membrana nuclear formando un núcleo, sino que el ADN se encuentra ubicado libre en el citoplasma en una zona denominada zona nucleoide. Vemos en esta imagen resaltada con color celeste una estructura que se denomina mesosoma. ¿Y qué es? Es una imaginación de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. O sea, la membrana plasmática se invagina hacia el interior, forma estos pliegues y es allí en donde se lleva a cabo determinadas funciones celulares, como por ejemplo la respiración celular y también, por ejemplo, está relacionada con la reproducción celular.
a diferencia de la célula eucariota, que las funciones celulares se llevan a cabo o bien en el citoplasma o en los organelos encerrados por membrana. Una semejanza, sí, con la célula eucariota es la presencia de ribosomas en el citoplasma, que como vemos están libres en el citoplasma y es allí en donde se lleva a cabo el ensamblaje de los aminoácidos cuando se forman las proteínas. Las bacterias y arquibacterias presentan la pared celular rodeando la membrana plasmática, que por su composición química le brinda dureza y rigidez a la célula. Algunas células procariotas presentan la cápsula, que es una estructura que evita la desecación de la célula. Y también algunas presentan este flagelo bacteriano, que es una estructura que está relacionada con la locomoción de la célula. Entonces recordemos, como característica principal que diferencia a la célula procariota de la célula eucariota es la ausencia de organelos encerrados por membrana. La presencia de una pared celular rodeando a la membrana plasmática, que como veremos, en la célula vegetal también presenta pared celular, pero la composición química es muy diferente. Y bueno, otra diferencia que también podemos nombrar es la presencia de los mesosomas, que son estructuras en donde se llevan a cabo determinadas funciones celulares. Y acá lo vemos. Vemos los dos tipos de célula eucariota, la célula animal y la célula vegetal. Como vemos, presentan algunas diferencias que bien las vamos a nombrar, pero sí las dos tienen los organelos encerrados por membrana, como por ejemplo el núcleo, en donde una membrana nuclear rodea o encierra al material genético, o bien son estructuras membranosas que están separadas de la membrana plasmática. Y allí se llevan a cabo determinadas funciones celulares, ¿no? El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Y organelos encerrados por membrana, como por ejemplo las mitocondrias, que son estructuras que también están presentes en ambas células, animal y vegetal, y allí es donde se lleva a cabo la respiración celular. En la célula vegetal, la presencia de una vacuola considerablemente mayor a las vacuolas que están en la célula animal. Allí se almacenan sustancias que necesita la célula. Y otros organelos que están solamente presentes en la célula vegetal, que se denominan cloroplastos, y es allí en donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces, como vemos, también habíamos nombrado ya a la pared celular presente en la célula vegetal, pero es muy distinta la composición química, por eso es una diferencia, con la pared celular de la célula procariota. Muy bien, ahora sí vamos a conocer algunos tipos de bacterias. En realidad, lo que vamos a tener en cuenta ahora es que la forma de las bacterias es una característica que se utiliza para clasificar a las bacterias. Algunos son cocos, otros son streptococos, o sea que son cocos que se unen formando cadenas. Otros son bacilos, fíjense que tienen una forma alargadita. Otros son vibriones y otros son espirilos. Entonces, nosotros ya sabemos, algunas bacterias nos causan enfermedades, como por ejemplo Streptococcus pyogenes, que ya la conocimos. Pero otras bacterias simplemente viven en el interior de nuestro organismo sin causarnos daño, ¿no? Como algunas que viven en el interior de nuestros intestinos. O bien, otras bacterias son de vida libre, o sea que viven en la naturaleza sin hospedar a otro ser vivo. O sea, como vemos, habitan diferentes ambientes. Hay otras bacterias, como las arquibacterias, que habitan ambientes de condiciones extremas, o sea, con mucha temperatura, con concentración de sal elevada. O sea que es realmente magnífica, ¿no? Este mundo microscópico, y nosotros, si tenemos en cuenta que en una estructura tan pero tan chiquitita como hasta de 1 micrómetro puede presentar vida, es realmente fascinante. Entonces, podemos seguir estudiando este tema
utilizando esta bibliografía. Biología de primer año, los seres vivos, aspectos evolutivos, reproducción y biodiversidad. Es el libro de la editorial Santillana. Así que por ahora es todo. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente video.